Voy a poner este pequeño video en nuestro canal y pues en términos, pues aquí tocamos o hablamos sobre la política y de nuestro segundo libro y nuestro primer libro, pues de eso se trata, ¿no? Como pueblos originarios, como americano que somos, pues creo que debemos tener una posición o una idea y expresar lo que, pues sobre todo los que nos interesa la política, lo que acontece aquí en Estados Unidos y lo que acontece en Centroamérica, Sudamérica, pero lo más importante entender de que todo lo que pasa en Estados Unidos tiene un impacto en Centroamérica y Sudamérica, y en estos momentos creo que en Estados Unidos pues se está llevando a cabo un segundo juicio político contra el presidente estadounidense que fue Donald Trump. Y pues el primer juicio político, hay muchas cosas que hablar de eso, pues porque en términos cuando se habla de un juicio político es contra un presidente electo para que sea removido de su cargo, si es que es convicto. Pero no hay un juez, no es un juez que hace el veredicto final. Son los miembros de los senadores, a través de sus votos, son ellos los que hacen esa decisión. Y yo lo tomo que no es, no hacen un convicto o no hacen una decisión de condena, simplemente hacen una decisión a través de votos, para que se remueva el presidente si es que cometió delito contra la Constitución o si es que no cumplió lo que es su trabajo bajo la Constitución o su mandato como presidente. Entonces eso fue lo que le sucedió con el primer juicio político contra el presidente Trump, que la mayoría de los republicanos votaron a que el juicio político sea anulado, y por eso el presidente no fue removido y terminó sus 4 años como presidente. Y lo cual había otras cosas allí que este juicio político hay una gran diferencia, porque con este segundo juicio político es que el presidente estadounidense, expresidente estadounidense Donald Trump, es el autor intelectual de la muerte de 6 personas en el Capitolio el 6 de mayo, como ustedes han visto en la noticia, en las redes sociales, como los seguidores, los extremistas de supremacistas blancos destruyeron o invadieron el Capitolio para detener la certificación del presidente electo, que es Joe Biden y Kamala Harris. Y en ese 6 de mayo, el vicepresidente estadounidense Mike Pence es quien estaba allí con los senadores, con los congresistas, para que, para que la Constitución se cumpliera, porque todo lo que son el reglamento de votos, de elección de representantes de Estados Unidos, está en la Constitución, y ellos estaban siguiendo todo lo que decía la Constitución, que hasta el 6 de mayo es el vicepresidente reunidos con los congresistas. Ellos tenían que certificar legalmente y formalmente para declarar los votos del colegio electoral, que fueron la mayoría para el presidente electo Joe Biden. Pero el presidente, ex vicepresidente estadounidense Trump, era quien no aceptaba los resultados, era que incentivaba a que todos sus seguidores fueran ese día en el Capitolio, y que él decía que tenían que pelear como fieras para defender supuestamente unas elecciones robadas en contra de él. Por eso es de que hoy en día lo están llevando como un juicio político, pero yo lo veo y que debe ser tratado como un crimen federal, porque eso es lo que es. Debe ser tratado como un crimen federal. Y también deben llamar testigos, tanto republicanos y los demócratas, y también debe estar presente el expresidente Donald Trump en el juicio, y debe ser juramentado
para que tenga un validez ese juicio. Porque si los republicanos o los demócratas llevan este juicio o traten esto como un juicio político como la vez pasada, los republicanos van a votar a favor del presidente Trump. Si es que sea un voto público, pero si es un voto secreto, estoy seguro que los demócratas necesitan 17 republicanos para que votan con ellos, para que el presidente, ex vicepresidente Donald Trump sea convicto. Ese es de eso se trata ese juicio político, porque al que el presidente Donald Trump sea convicto, ya no puede obtener o ya no puede buscar un cargo público si es que el Senado le da un veredicto que es él la cabeza o es él quien incentivó ese trágico día oscuro en la historia de Estados Unidos, que fue el 6 de mayo del 2021 en Washington. Entonces hay muchas cosas que en términos legales, en términos, pues claro, lo moral, pues es de que todos sabemos que el presidente Trump es el culpable, en términos legales también, pero en términos de la política, en términos de ideología, en términos de poder entre republicanos y demócratas, los republicanos siempre van a defender su partido, su presidente y sus miembros, a que ellos quieren llevar esto, como ellos dicen ahora, que es inconstitucional el juicio político a un presidente que ya no es presidente, que lo cual tiene una lógica. Claro, un juicio político contra un presidente y luego ya no es presidente. Entonces ahí es donde yo digo de que este juicio no debe ser como un juicio político, debe ser tratado como un crimen federal y que el ciudadano privado, expresidente Donald Trump, debe ser llamado para testificar ante un juez. Esa es la diferencia. Cuando es un juicio federal o un juicio de un ciudadano privado, hay un juez. Es el juez quien da el veredicto de condena al culpable. Pero en este sentido, el juicio político, no hay un juez. Son los miembros del Senado que ellos votan para que sea convicto o para que sea libre. ¿Por qué? Porque es más un juicio político que no llaman testigos, que eso es lo que fue la vez pasada. Con el primer juicio político contra el Trump, no llamaron testigos, no llamaron al presidente para testificar. Por eso salió libre de todo ese juicio. Pero hoy en día, ojalá que los republicanos y los demócratas llamen a testigos y que llamen al expresidente Donald Trump para que testifique bajo juramento en el Senado para que sea convicto. Pero en estos momentos pues creo que hay mucho de qué hablar y pues en términos económicos también creo que hay muchos también de qué hablar. El presidente Biden creo que ha pasado 1.9 trillones de dólares con el paquete económico, que hay otras normas de ahí también de qué hablar, lo que es cómo se pasan las leyes en el Senado, que en diferentes leyes, porque en esas leyes se pasa con 51 votos. En estos momentos hay 50 republicanos, 50 demócratas, y la persona, el voto que da el balance para que pasen las leyes en el Senado es el vicepresidente, lo cual hay una ley que siempre la han usado muchos presidentes, ley de reconciliación. El presidente Clinton, presidente Bush, presidente Donald Trump lo han usado y Barack Obama lo usó. Hoy el presidente Biden lo está usando también, ese mismo procedimiento para pasar leyes. Y por eso pasó esa ley con el voto de la primer voto de la primera mujer vicepresidenta de Estados Unidos. Ahí es donde yo me doy cuenta de la diferencia en estos paquetes
económico grande de Estados Unidos pasó para ayudar a mucha gente, ayudar al gobierno, ayudar a los hospitales, a las escuelas y ayudar a mucha gente. Pero lo que pasó lo que pasó el 2017, que el presidente Donald Trump usó esa ley, ese mismo procedimiento para que la ley de impuestos que beneficia mayoritariamente a los ricos, a los grandes empresarios, pasó esa ley con el mismo procedimiento, pero benefició el 70 o el 80% para los ricos. Entonces, esa es la diferencia entre los republicanos, entre los demócratas, en términos de la política, en términos de los problemas sociales, en términos de la ideología, en términos de cómo hacer el gobierno. Los republicanos dicen que hay que tener un gobierno que no tenga mucho poder. Como le dicen, un gobierno sin mucho poder económico, pero que las grandes corporaciones, las grandes élites deben tener un gran apoyo, gran poder económico. En cambio, los demócratas es de que un gobierno debe tener un control mayor sobre en términos económicos, un gobierno fuerte. Y los empresarios pues implementan lo que son las leyes de impuestos para que puedan pagar impuestos. Pero los republicanos es al contrario, que prefieren dar más dinero a los ricos y que el gobierno sea un gobierno debilitado en términos económicos. Así es que hay mucho de qué hablar, mi gente. Pues hay otro tema que es el tema de migración, que pues es muy complicado ahí, pero yo creo que la reforma migratoria en Estados Unidos no debe pasar, porque en estos momentos muchos de nuestra gente no tienen trabajo, o si tienen trabajo no está muy bien pagado. ¿Por qué? Porque hay mucha gente buscando trabajo y los que se benefician de una ley migratoria son los empresarios que no quieren pagar bien a los trabajadores. Es por eso de que la reforma de migración no debe pasar en el Congreso. Lo que sí debe pasar es que haya un buen alza de salario a todos los trabajadores en Estados Unidos, sobre todo la industria donde muchos de nuestra gente trabaja por horas y no por salarios. Así es que hay mucho de qué hablar, mi gente, pero creo que la solución en estos momentos es cómo crear una coalición dentro de Estados Unidos con los países centroamericanos, suramericanos, cómo terminar la corrupción. La corrupción es la base fundamental del por qué muchos mexicanos, centroamericanos, suramericanos queremos o inmigran para Estados Unidos. Así es de que mucho de qué hablar, mi gente, sobre la política, pero espero que nos puedan seguir y puedan compartir nuestro video y hasta la próxima.